Bueno, amados, vamos a meditar en la palabra del Señor. El mensaje de este domingo le he titulado La esencia de Dios es la humildad. La esencia de Dios es la humildad. Dios es amor, dice la palabra. Hermano Juan Manuel, hágase un poquito para acá para poder que el muro no nos separe. Dios es amor, pero solamente alguien puede amar con el amor perfecto si tiene un corazón humilde. Nadie que no tenga un corazón humilde puede amar genuinamente. Siempre será un amor contaminado, será un amor egoísta, un amor que da para recibir, pero un corazón lleno de humildad solo se da sin esperar nada, se entrega. Por eso es que Dios puede ser amor, porque la esencia de Él es la humildad. Hermanos, y este tema que hemos estado compartiendo, que el Señor nos ha estado dando, es sumamente importante para estos días finales, porque el Señor viene por una esposa, hermanos. Saben que van a celebrarse las bodas del Cordero, y el Señor va a celebrar sus bodas con corazones humildes, mansos. El rey desechó a Vasti por orgullosa. El Señor no se va a casar con una mujer orgullosa, pretenciosa, vanidosa. El Señor se va a casar y está preparándonos. Estamos en un concurso de belleza. A yeguas de Faraón te he comparado, amiga mía. El Señor está preparándonos para formar en nosotros este carácter, hermanos. Aún hay tiempo para clamar, aún hay tiempo para pedirle al Señor de su gracia y de su naturaleza en nosotros. Amén. ¿Queremos participar en algo de la gloria que viene? Los humildes, hermanos, van a participar. Porque Dios mira de lejos al orgulloso. Entonces sí es un tema importante. Es un tema importante. Se cuenta de un gallo, un animal, que era tan orgulloso que él pensaba que el sol salía cada mañana para oírlo cantar. Así se define el orgullo. Él pensaba que el sol aparecía cada mañana porque venía a oírlo cantar. Así es de engañoso el orgullo. Nos hace pensar que el mundo gira alrededor nuestro. Nos hace pensar que somos merecedores de todo. Nos hace pensar que todos tienen su mirada puesta en nosotros. Es el orgullo. Iba un labrador a visitar sus campos. Bájale un poquito a la música de fondo, por favor. Un poquito. Iba un labrador a visitar sus campos para ver si estaba en sazón la cosecha. Había llevado consigo a su pequeña hija Luisita. Mira, papá, dijo la niña, sin experiencia. Esto es importante. Dijo la niña, sin experiencia. Mira, papá, cómo algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza erguida y altiva. Sin duda serán las mejores y las más distinguidas. Esas otras alrededor que bajan la cabeza casi hasta la tierra serán seguramente las peores. El padre cogió algunas espigas y dijo, mira bien, hija mía. ¿Ves estas espigas que con tanta altivez levantan la cabeza? Pues están enteramente vacías. Al contrario, estas otras que la doblan con tanta modestia están llenas de hermosos granos.
¿Saben eso, no? Los granos hacen que se doble el fruto, que se doble. Y las otras, como están vacías, visibles, arriba de todos, pero vacías. El sabio y el bueno son humildes. La soberbia es propia del ignorante y del malo. Sabiduría también se puede traducir como humildad. Sabiduría también se puede traducir como humildad. Un sabio es humilde. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y cómo se identifica a alguien, a una espiga que está llevando mucho fruto? Porque está doblado, porque está humillado, porque no reclama derechos, porque no exige, porque no demanda, porque se da, porque se entrega, porque no lleva cuenta de las ofensas, porque perdona, porque no se sabe merecedor, sino entiende que todo es por la pura misericordia de Dios. Y ellos, dice el Señor, y ellos así son mis discípulos. En la iglesia, hermanos, habemos muchos creyentes, pero ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos seguidores? Los que están llenos de fruto. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paciencia, templanza, dominio propio, benignidad, etc. Son los frutos. Y así se conoce quién es humilde, quién camina en humildad y quién camina en soberbia de espíritu. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 6. Hermanos, ¿quién era Santiago? Santiago fue hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. Santiago fue el pastor de la iglesia en Jerusalén por 30 años. Pastorear a judíos en Israel por 30 años se requería un hombre que conociera a Dios. Era conocido como el justo, el justo. Y él declara, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este tiempo, hermanos, de angustias y lo que venga, hermanos, necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios para mantenernos en la fe del Hijo de Dios. Y solo recibirán esa gracia los humildes, porque Dios resiste a los soberbios. Y habrán soberbios, altivos en la iglesia que le estarán pidiendo y clamando y suplicando y no habrá respuesta, porque Dios no tiene tratos con los soberbios. Por eso Satanás se llenó de soberbia, siendo uno de los principales ángeles y más hermosos en el cielo, pero su corazón se ensoberbeció, se levantó. Yo puedo ser igual a Dios. Y Dios lo envió al infierno. Dios resiste esa actitud de vida, hermanos. Y Él se acerca a los humildes y quiere bendecir a los humildes de corazón.
Hermanos, como hemos aprendido, vienen 3 años y medio. Vienen 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo y esa época ya está a las puertas. Ya estamos viendo muchas señales que Jesús dio acerca del tiempo del fin. Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, violencia, maldad en extremo por todos lados. Guerras, rumores de guerra, reinos contra reinos, amenaza nuclear. Se está hablando ya de una hambruna que viene, hermanos. Países africanos y países pobres van a experimentar una hambruna, porque el granero principal del mundo ha sido Ucrania y Rusia, y están cerradas esas puertas ahorita. Los principales productores de fertilizantes para que los países produzcan alimento no está llegando, y lo poco que llega muy caro, el combustible. Hambruna viene, hermanos. Rumores de guerra, amenazas de guerra nuclear, se habla de una tercera guerra mundial, maldad, pecado, violencia en extremo. Ese tiempo ya viene, hermanos, y durante esos 3 años y medio se va a levantar y manifestar una compañía de hombres y mujeres llenos del fruto del Espíritu Santo y van a predicar el evangelio del reino durante ese tiempo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo, dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, tenemos aflicciones de algún tipo, de enfermedad, de carencias, de nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser que no nos gusta. Tenemos aflicciones, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, no pongamos nuestra vista en las aflicciones presentes, ni en nuestras carencias o necesidades o lo que pueda manifestarse de problemáticas. Veamos la gloria que está por manifestarse. Ahí debemos poner nuestra vista, no debemos andar en temor, no debemos andar en miedo y en angustia. Más bien tengamos la expectación de que vamos a poder ser partícipes y testigos de la gloria que se va a manifestar. Hermanos, como vimos en el seminario, lo más importante no es que lleguemos a ser el hijo varón. Lo más importante es que agrademos el corazón de Dios. Y si tan solo vamos a tener el privilegio de ver, de ser testigos de lo que esa compañía de hombres y mujeres están haciendo y participar con ellos, ¡qué gloria, hermanos! ¡Qué gloria! Pero para eso necesitamos entrar en esta dinámica de vida desde ya, buscar el camino de la sabiduría, y la sabiduría es humildad de vida. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta expresión aquí de hijos no es tecnón, no es huíos. La creación está anhelando que el día que se van a manifestar los hijos maduros de Dios, maduros, llenos de fruto del Espíritu Santo. La creación está expectante. ¿Cuándo vamos a ver esto? Y la iglesia, pensando que si voy a enriquecerme más, si voy a prosperar más, si la guerra sigue, entonces me voy a hacer más pobre, ya no voy a poder ir a los centros comerciales, ya no voy a poder vivir de mis lujos. ¿Qué va a pasar? En eso estamos ocupados y preocupados. ¿Por qué no nos ocupamos, hermanos, en manifestar y tener ese anhelo? Sí, venga lo que venga, pase lo que pase, pero significa que la gloria se van a manifestar pronto. Estos hijos maduros de Dios predicando el evangelio del reino por todo el mundo. Eso es lo que debe estar ardiendo en nuestro corazón, y no mortificados y preocupados. Y si viene otra pandemia, y si viene escasez, y si no hay trigo, y si no hay cornflakes, cereales, y si no puedo vacacionar, y si no puedo esto. Eso es lo que nos ocupa. Esa carnalidad,
En lugar de estar pensando y ocupados, falta poco tiempo, aún tengo poco tiempo para comprar aceite. Y si no llego a formar parte de esa compañía, pero que esté yo ahí en ese río, participando y viendo de esa gloria que la creación está anhelando que se manifieste. Versículo 29, de ahí de Romanos. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amados, ¿para qué el Señor acercó el Evangelio a nosotros? A mí en 1973, a cada uno de ustedes hubo un día, un momento, alguien que les presentó el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Solo para que se vayan al cielo? ¿Solo para que sus pecados fueran perdonados? Que es bastante importante, y también irse al cielo, ¿no? Pero eso es todo. El Señor nos conoció, nos llamó, nos amó y nos atrae para que lleguemos a ser como Jesús, para que lleguemos a ser como su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos que sean semejantes a Él. ¿Entendemos? Yo tengo un hermano varón, algunos lo conocen, mi hermano Pepe. Ahí donde vivimos, una vecina, nuestra hermana Lupita, muy linda nuestra hermana. En una ocasión, mi hermano andaba ahí afuerita y estaba hablando por teléfono o algo, y la hermana Lupita estaba llegando en su carro, bajándose algo, y le digo: hola, pastor. Y creo que traía barba, y le dice: qué bien se le ve la barba, pastor. Era mi hermano. Ella oyó la voz y dijo: pastor, es que hablan igualito. Pues sí, pues es mi hermano. ¿Sí me explico? Y mi hermano llega y muy fachoso: me confundieron con el pastor. Así son los hermanos. Qué lindo, hermanos, que llegue un día en que hablemos o algo y ¿es Jesús? ¿Es Jesús? O manifestemos un carácter y una naturaleza que digan: pero ¿es Jesús? A eso somos llamados, hermanos. Cualquier otra cosa menor a eso es nada. Pablo decía: todo lo tengo por estiércol con tal de ser como Él. Amén. ¿Dónde está? Hay tiempo, hermanos. Dejemos de aferrarnos a lo que somos, a nuestro carácter, a nuestra naturaleza, a nuestras ambiciones. Es que así soy. Es que es mi carácter. Pues entiérralo, mátalo. Si quieres participar de las glorias que van a venir, porque si no vas a estar llorando y lamentándote de ver pasar esa gloria en la que tú pudiste haber participado, si no como el hijo varón, pero ahí en ese río, ¿sí entendemos? Discerniendo que es Jesús, porque quienes se queden lejos de eso ni siquiera van a identificar, ni siquiera van a poder reconocer que es Jesús en esas vidas. Mateo 24. Mateo 24, 14. Dice el Señor hablando de las señales del fin, hermanos, antes del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, se va a predicar por esos 3 años y medio el evangelio del reino, y al final de esos 3 años y medio, entonces viene Jesús, viene la resurrección de los muertos, vienen las bodas del Cordero,
y empieza Armagedón y el milenio. Jesús está dando detalles, hermanos, detalles sobre su segunda venida en este evangelio. La salvación, el evangelio de salvación ha sido predicado durante estos 2000 años. Recibe a Cristo, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. Ha sido predicado por estos 2000 años, pero no el evangelio del reino. Sí han habido milagros en estos 2000 años, sí han habido ciertas manifestaciones, pero nada comparado con lo que vamos a ver en esos 3 años y medio. Dice Mateo 4:23, Mateo 4:23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué dice? Es que aquí está borrado. Y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahorita oramos por sanidad porque creemos que Dios puede sanar. Por eso oramos por nuestro vecino Armando, porque Alberto Romero. Por eso oramos por él, porque creemos que Dios lo puede sanar. Amén. Pero cuando estemos en ese tiempo, hermanos, predicando el evangelio del reino, le vamos a hablar porque Dios lo va a sanar. ¿Sí me explico? No será una esperanza, no será una creer que Dios lo puede hacer, sino vamos a orar porque Dios lo hará. Esto no significa que no estamos creyendo que Dios puede hacer el milagro, como hemos visto muchos milagros. Ese es el evangelio del reino que será predicado. 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese evangelio del reino será predicado, hermanos, y se correrá la voz. Algo está sucediendo. Hay un grupo de hombres y mujeres en unas iglesias que están sanando a los enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, endemoniados, y va a salir en las noticias y va a correrse la fama de lo que está sucediendo, algo extraordinario. ¿Queremos ver eso, hermanos? ¿No arde el corazón? ¿O estamos preocupados por lo que ya no vamos a poder comprar si las cosas se ponen más difíciles? Qué gloria, hermanos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a participar? La iglesia, pronto, hermanos, será llena de creyentes como Pablo, porque Jesús se está reproduciendo ahora en muchos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos como Él. Hermanos, mi anhelo es que en esta iglesia en Bethesda, que en algunos el carácter del Cordero se esté formando para llegar a ser como Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es mi anhelo, hermanos, que yo mismo, que dejemos, que nos sometamos a la preparación, a los tratos, que rindamos nuestra voluntad y nuestro orgullo para que Jesús esté formando, se siga formando. Aún hay tiempo de comprar aceite, hermanos. Aún hay esperanza.
Pero Dios lo va a hacer con quien vea que tiene ese anhelo. Pero quien Dios vea que solo anda buscando vanidades y solo anda ocupado y preocupado por comprar, poseer, tener, ser famoso, tener dinero, va a decir, a él no le interesa. No le interesa la vida de mi hijo. ¿Me explico? Como Pablo, llenos de Cristo. Es decir, Cristo en Pablo mostrándose al mundo. ¡Qué gloria, hermanos! Que Cristo se va a dejar ver a través de ti, a través de mí. Cristo va a ser oído y visto y conocido. Qué hermoso, ¿no? Ahorita podemos pensar, pues lo veo difícil. Lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. Él solo quiere una materia dispuesta, un corazón dispuesto que diga amén, sí Señor, me someto a los tratos. Señor, y si para recibir gracia tengo que amar a mi esposa, aló esposos, pues voy a amarla, cuidarla, ser paciente, amoroso, perdonador. Y si yo voy a decir, aquí hay algo lindo que está pasando, y si para eso tengo que respetar a mi esposo, para que no quiera seguir durmiendo en el ¿dónde? En el terrado, en el terrado, huyendo de la fiera. Si para recibir esa gracia debo respetar a mi esposo, atenderlo, esmerarme por agradarlo, lo que hagáis por estos más pequeños, ¿qué? A mí me lo hacéis. Y van a decir los esposos, espérese pastor, ¿por qué dice que somos los pequeños? Porque así nos ven nuestras esposas, como buenos para nada. No, estoy bromeando. Si necesito perdonar a mis hermanos en la iglesia, ser servicial para mandarle un mensaje al Señor, Señor, yo sí quiero ser como tú, yo sí quiero participar de esa gloria, el Señor va a derramar gracia, hermanos. Y nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender. Hermanos, pero esto solo será una realidad, y lo comentó el hermano Marvin, el pastor Marvin en el seminario, para quienes hayan, y lo tengo aquí con amarillo, para quienes hayan sido reducidos a cero. A cero. Se murió Hugo Romero. Se murió. Cada uno de ustedes se murió. Ya no se manifiesta. El carácter, la impaciencia, la falta de amor, la falta de perdón, ambiciones, egoísmos, exigencias, ya no se manifiesta. Porque fue reducido a cero. Mansos y humildes de corazón. Pero si tú todavía quieres seguir, te gusta manifestar lo que eres, olvídate que tendrás parte. ¿Me explico? Es que así soy. Pues ya no seamos así. Hermanos, estamos a 3 años. Poco tiempo de que esto empiece a manifestarse. ¿No están oyendo tambores de guerra? ¿No están oyendo amenazas de hambrunas? ¿No están oyendo que viene otra pandemia, otra variante, lo que venga? ¿No estamos escuchando, hermano, lo que está aconteciendo en el mundo? Y pronto Israel va a ser asolada. Ahorita es Ucrania.
Pronto las noticias van a hablar sobre Israel, las bombas que van a estar cayendo y destruyendo Israel. ¿Y cuándo vamos a despertar? Y dejar de decir, es que así soy, es que es mi carácter. Señor, que muera yo y que vivas tú. Si es que quiero participar, hermanos, en ese tiempo glorioso. Mateo 11, 29, se lo leo en la traducción del lenguaje actual. Amados, ¿cuál es el anhelo de mi corazón? Pero no de mi corazón, del Señor, porque el Señor está hablando esto. Saben que yo tenía ya preparado un mensaje de hace varios días y me senté el viernes solo para dar una revisión de mis notas. Entonces el Señor me cambia y me dice lo que Él quiere que se diga. Es el Señor, hermanos, para que seamos animados. Animados, aún hay tiempo. Dice Mateo 11, 29, obedezcan mis mandamientos. Ay, Señor, ¿por qué tiene siempre que venir con eso? Obedezcan mis mandamientos. Maridos, amad a vuestras esposas, cuídenlas, sean pacientes, escúchenlas. Es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Porque las mujeres tienen, creo que son 10,000 palabras que soltar en un día y si no las sueltan explotan como olla de presión. Y los hombres solo tenemos como 3,000. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Pero qué pasó? Pues todo bien. Sí, pero ya que, sí, todo. Y llegamos y la esposa le queremos preguntar, ¿y cómo te fue en tu día? Ay, ¿para qué le pregunté? Fíjate que esto y que el otro, y se fue el gas y la luz y tus niños y acá y el perro y esto y acá, ya, si solo te pregunté que cómo te fue. Amar a vuestras esposas. Esposas, respeten a su marido. Sírvanlos. ¿Saben que cancioncitas infantiles que se cantaban antes ahorita les están cambiando la letra? Para que las niñas canten diferente. Ahora a las niñas les enseñan que no tienen que obedecer, que ellas son iguales, que ellas no tienen que planchar, que ellas no tienen que hacer comida, que ellas no tienen que atender a un esposo, somos iguales. Es más, ojalá que ahí se quedara la cosa. No, somos superiores a los hombres. Se están empoderando, ¿sabían eso? Es del diablo, hermanos. De los infiernos, no es bíblico. Hay una hermana de la fe nuestra que trabaja secularmente. Y platicando, dijo, sí, porque vengo del trabajo y bueno, y llego y arreglo la casa y plancho la ropa que hay que planchar y preparo la cena. Y dice, porque eso es lo que toda esposa debe hacer. Wow, y viene de trabajar una jornada laboral. Obviamente, si tiene un marido que la ame, le va a decir, yo te ayudo, yo lavo los platos, ¿verdad? No te preocupes, yo trapeo en lo que tú estás planchando, ¿no? O ¿sabes qué? En lo que estás preparando la cena, yo plancho algo, o sea, porque entiende que ella también viene de trabajar, ¿no? Pero hay esposas que ni siquiera salen a trabajar ¿y por qué? Si yo no soy tu sirvienta, no soy tu sierva, no soy tu servidumbre. Atiéndete. Eso es del infierno, hermanos. Obedezcan mis mandamientos. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, guiadlos en sabiduría. Obedezcan a vuestros pastores, que ellos darán cuenta de sus almas.
obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que soy paciente. Hermanos, yo sí quiero ser como Jesús. Quizá nunca lo logre, pero sí quiero. ¿Y saben que Dios nos da oportunidades? Charlie, mi querido Charlie. No, yo te bendigo, Charlie, te doy gracias y a los hermanos que ahí ayudan y colaboran, a los músicos, a los que hacen el aseo, yo los bendigo. Pero sí, ¿no? ¿Y qué pasó? Paciencia. ¿Por qué enojarme si está haciendo su mejor esfuerzo, no? Además fue una cuestión ahí eléctrica. Paciencia. Qué difícil es ser paciente. Mujer, pero te dije que esto te tenía que hacer así, ya. Y tú, marido, te encargué que trajeras aceite y frijoles y no fuiste. ¿Qué pasó contigo? Ya. Paciencia. ¿Vale la pena explotar por lo que explotamos mayormente, hermanos? ¿Saben por qué vale la pena? Porque mi orgullo se regordea, se siente rico de estar así, diciendo y manifestando mi malestar. Es puro orgullo. Hermanos, Dios nos va a dar oportunidades. Tenemos poco tiempo. Y va a usar al esposo o a la esposa o a hermanitos en la iglesia o a papás o a hijos o en el trabajo para desarrollar paciencia. Aprender de mí, que pues soy paciente. Una vez el Señor le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo he de soportarlos? Y siguió soportándolos. Y no solo eso, amándolos. No se trata de que yo soporte a mi esposa. No, se trata de que yo la ame. ¿Me explico? No se trata de que yo soporte al marido. Se trata de que yo lo ame, que lo respete. Qué lindo, ¿no? ¿El Señor ha sido paciente contigo? Hermano, ya no estaríamos aquí. Una de las cosas que yo estaba orando y dándole gracias a Dios aquí ahorita en la mañana: Señor, gracias por tu paciencia. Porque ni yo ni nadie de los que estamos aquí estaríamos aquí. Señor, por casi 50 años sigues manifestando paciencia con este hombre. Gracias, Señor, por tu paciencia. ¿Y nosotros no podemos ser pacientes? Aprended de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. La humildad no se finge. Y una característica del humilde es que es paciente, tolerante, comprensivo. Y dice: conmigo podrán descansar. Conmigo podrán descansar. No me dio gastritis ahorita porque no funcionaba la transmisión. No me dio gastritis. Si me hubieran enfurecido, mis ácidos se hubieran puesto locos ahí y me hubiera ahogado del reflujo. Descanso. Efesios 3, capítulo 19 y 20. Efesios capítulo 3, versículos 19 y 20. En la Nueva Traducción Viviente se los voy a leer. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Hermano, no solo es declarar Dios es amor, que experimenten el amor de Cristo. Me ama.
aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Si somos humildes, hermanos, vamos a decir: Señor, yo no entiendo por qué me amas. No entiendo cómo me sigues soportando, no entiendo cómo me sigues perdonando, no entiendo cómo me sigues amando, Señor. Es difícil comprender la grandeza de su amor. Dice: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El apóstol le dice a la iglesia de Éfeso: Dios quiere llenarlos de toda la plenitud de la vida de Cristo y de todo el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Yo llegar a ser como Jesús? Eso es imposible. ¿Yo ser lleno de toda la plenitud de la vida? Eso es imposible. Dice Pablo: Él puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es Dios para ti? ¿Será que Dios puede reducirme a cero? ¿Será que Dios puede implantar su vida en mí? Sí, lo puede hacer y lo va a hacer y lo va a hacer en algunas vidas que se dispongan a dejar su orgullo de lado, aún a dejar que cabalguen sobre su cabeza injusticias, que no se cumplan tus anhelos y deseos, sino que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Hermanos, Dios lo va a hacer. Y como dijo el apóstol Pablo, yo también deseo, hermanos, que eso suceda entre nosotros. Dice Pablo: yo lo deseo, pero ¿lo desean ustedes? ¿Lo desean ustedes? Reducidos a cero. El señor Adoniram Hudson, si quieren apunten, hermanos: Adoniram Hudson, Judson. Hay en los libros estos de historia de los misioneros, ahí viene la biografía. Es impresionante, hermanos, la vida de este siervo. Y si no, pueden irse ahí a Wikipedia y pongan ahí, y le va a dar un breve resumen de la biografía de este siervo de Dios. Es impresionante, hermanos. Queremos participar de la gloria de Dios, queremos ser llenos de Dios, pero no queremos pagar el precio. Sofonías capítulo 2. Después de Habacuc. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Oigan lo que dice, hermano: quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová, y el día del enojo de Jehová está a las puertas. Y solo los humildes y los mansos que el Señor encuentre, y aún así, hermano, dice, quizá serán librados de ese día de la ira de Dios. ¿Cuánto más los orgullosos? Si el manso y humilde a duras penas alcanzará el favor de Dios para ser librado del día de su ira, ¿qué le espera a los orgullosos? Amén. Buscad todos los humildes de la tierra, buscad mansedumbre. El que anda en mansedumbre no anda exigiendo, demandando, reclamando, explotando, manifestando su ira. Ese no es mansedumbre.
Amén, amados. Se relata que en una ocasión la esposa del señor Adoniram Hudson, que fue misionero estadounidense, creo que fue el primer misionero estadounidense en Birmania, país de Asia, desde los 25 años de edad fue como misionero. Y fue misionero en Birmania por casi 45 años. Murió en 1850 en la costa de Birmania a bordo de un navío, porque él iba muy enfermo y no sobrevivió. Su esposa, para animarlo, le leyó, con el fin de divertirlo, algunas noticias de los periódicos en las cuales lo comparaban con algunos de los apóstoles. Lean su biografía, hermanos, no por algo lo comparaban con uno de los apóstoles. Cárceles, tormentos, aflicciones, se murieron bebés de él, muere la primera esposa, hermanos, para ser reducido a cero. El señor Hudson estaba sobremanera turbado al oír eso y dijo lo que decían los periódicos. Fíjense, hermanos, qué fama tenía, qué buen testimonio había de él. Y dijo: no quiero ser como ellos, no quiero ser como Pablo, ni como Apolos, ni como Cefas, ni como cualquier otro hombre. Solo tenemos un ejemplo supremo, quien tentado en todo como nosotros, nunca cometió pecado. Deseo seguirlo en todo, imitarlo en todo, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer las debilidades que él me indique. No me comparen con ningún apóstol, porque eso es menos de lo que yo anhelo. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como Jesús, quiero beber de él, quiero llenarme de él. Y no que me digan que es como Pablo, Pedro, que digan los periódicos, hay alguien por ahí que es como Jesús. Amén. Dice la versión Dios habla hoy de Sofonías 2:3. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos. Actúen con rectitud y humildad y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. No en un búnker, no en un sótano, no en una bodega llena de comida, bajo las alas del Omnipotente. Y Él protegerá al humilde, al manso y al que anda en sus mandamientos. ¿Quiénes son los humildes de este mundo? ¿Quiénes son los humildes de este mundo de que habla? Son los pobres, los oprimidos, los que ponen toda su confianza en el Señor. No son los pobres de dinero, los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, que no se sienten superiores, ni andan con pretensiones, ni con ambiciones humanas, y buscando famas y glorias y cosas humanas. Su único anhelo es ser como Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, perdonando hasta la misma muerte, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que debemos anhelar y aspirar ser. Y no salir en el periódico como el pastor o el siervo más reconocido. Son los pobres, los oprimidos que ponen toda su confianza en el Señor, porque saben que nadie fuera de Él está realmente dispuesto a prestarles ayuda. Según Sofonías 3, versículos 12 y 13, dice: y dejaré en medio de ti, oigan hermanos, después de aquel día de la ira, de la rebelión, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre,
el cual confiará en el nombre de Jehová. Es lo que va a quedar, hermanos. Ese es el remanente que va a quedar. Un pueblo humilde y pobre que confía en el nombre de Jehová, que aprendió a confiar desde ahora. Alguien que confía en el Señor es alguien que pone fielmente sus diezmos y sus ofrendas y ayuda al pobre, porque sabe que nuestra dependencia y seguridad no está en el dinero, está en el confiar en Él y en obedecerlo a Él. ¿Sí me explico? Pero el que confía en que y si pongo y entonces no me va a quedar y no me va a alcanzar, ¿y cómo voy a comer? Pues come frijoles y tortilla, pero cumple con el Señor. Amén. Quedará un pueblo que aprendió a confiar en Dios. Manso, humilde. El remanente de Israel, verso 13, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Qué promesa, ¿no, hermanos? Dios va a sacudir a la iglesia, hermanos. Dios va a sacudir a la iglesia y va a dejar un remanente, un pueblo humilde y pobre que confiará en el nombre de Jehová. De esta gente humilde y sencilla saldrá en el futuro el resto o remanente de Israel, es decir, oigan, el verdadero pueblo de Dios. Dios va a limpiar, como cuando se limpian los frijoles, ¿verdad? Ha limpiado frijolitos. Qué rico está comiéndose un plato de frijoles, ¿verdad? Así en bolita. Y de repente, ¡cuas! Siente que se te parte una muela, una piedra. Mujer, no limpiaste bien los frijoles. O el hijo, o el marido, quien haya sido, ¡cuas! Hermanos, en ese remanente no habrán piedritas. No entrará ninguna piedrita. El Señor, Él sí ve bien. Él va a limpiar perfectamente su trigo. Dice, en tus calles, Sofonía dice, en tus calles solo habrá gente humilde y sencilla que pondrán en mí su confianza. Imagínense qué reino, hermanos, qué tiempo. Imagínense, en Bethesda solo habrá gente humilde y sencilla. ¡Wow! Esto, bueno, va a ser fabuloso, ¿no? En Bethesda, en la iglesia, solo habrá gente humilde y sencilla. Los pocos israelitas, ¿somos israelitas o no?, que hayan quedado con vida, no cometerán ninguna maldad, no mentirán ni engañarán a nadie, sino que vivirán en paz y sin ningún temor. Hermanos, entonces en la casa de esta gente sencilla y humilde, en los hogares, habrá armonía y paz en el matrimonio. Habrá armonía entre hijos y padres. Bueno, esperemos a que llegue eso, ¿no? No, hermanos, tenemos que mandarle mensaje al Señor ahora. Ahora. ¿Estás oyendo, esposa? ¿Estás oyendo, esposa? No codeen a la esposa. Marido, ahí te hablan. No. Cada uno, yo quiero ser como Jesús, no sé mi esposa. Bueno, sí sé, porque ella más que yo lo anhela. ¿Sí me explico? No, yo quiero ser. Yo. No estoy esperando que ella sea primero. Yo quiero mandarle un mensaje al Señor. Amén, amados.
Un misionero moravo, ya estamos terminando el mensaje, porque hasta aquí vamos a... No porque el mensaje haya terminado, hermanos. Hermano, yo le doy gracias a Dios que hay pan. Hay pan, hermanos. Pero no solo pan, de hablar aquí sino de anhelos muy profundos de parte de Dios para nosotros. Un misionero moravo, es decir, de la región de la República Checa, Checoslovaquia, llamado Jorge Smith, se embarcó y fue al África. Yo puedo decir, voy a decir quizás la historia. Un misionero de Querétaro se embarcó y fue a una iglesia llamada Bethesda. Estamos pensando, si yo fuera al África, ¿verdad? No, hermanos, aquí es un campo misionero. Poco tiempo después había conquistado a un pecador para Cristo, una humilde mujer. No mucho tiempo después fue obligado a salir de allí, de esa región de África. Pasados unos meses, moría orando a Dios por los pobres negros. Le parecía que su empresa había llegado al fracaso, pero un grupo de hombres llegó más tarde hasta el lugar donde él había orado, allí en África. Encontraron allí una Biblia y luego cerca a la mujer convertida. 100 años después de empezar esa obra cristiana en África con una mujer africana convertida, esa empresa misionera tiene más de 12,000 convertidos como resultado o como grande efecto de una causa pequeña, si se considera humanamente. ¿Qué es ganar un alma en el África? ¿Qué es ganar un alma en el África? Él murió sintiendo que había fracasado. Pero años después, un fruto de más de 12,000 almas en ese lugar. Gálatas 6, 9 y 10 dicen en la versión Dios habla hoy: así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe, y más especialmente a los que viven en mi hogar, y más especialmente a mis hermanos en Bethesda. No nos desanimemos de hacer el bien, hermanos. Quizá para ti no sea tan importante asistir al culto. Quizá para ti no sea tan importante venir a acomodar las sillas. Quizá para ti no sea importante atender el sonido, atender la tiendita, hacer algo. ¿Qué trascendencia puede tener eso? Hermanos, en el día que viene, y que este lugar no se dé abasto por recibir a tantos necesitados que acudirán en busca de la luz y de la verdad, entonces veremos que valió la pena haber mantenido un lugar, haber mantenido un fuego ardiendo para el Señor. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Hermanos, la humildad es el más esquivo de los frutos, pero es el más apetecible para quienes sirven en la iglesia. Hermanos, no hay nada más horrible, no hay nada más desagradable que un siervo en la iglesia enaltecido.
¿Me estoy explicando? No hay nada más desagradable que un siervo enaltecido. Siervos de Cristo para su gloria y su honra. ¿Qué? ¿Para qué queremos servir al Señor, hermanos? ¿Para ser reconocidos? ¿Para ser famosos? ¿Para ser usados? ¿Para que otros vean y sepan? Es el fruto más esquivo, la humildad. Más esquivo. El más difícil de conseguir. Pero es el más apetecible para quienes sirven en la iglesia. Y pronto viene un tiempo, hermanos, en que los servidores del reino serán los hombres y mujeres más mansos y humildes. Y será un reino glorioso. Ningún pretencioso. Nadie que esté jactándose, presumiendo, exaltando sus dones, exaltando sus virtudes. Escondido, escondido, para que Él sea glorificado. La humildad no es la ignorancia de lo que somos, sino más bien el conocimiento o el reconocimiento de todo aquello que no somos. Por eso un filósofo famoso llamado Sócrates era considerado un sabio. Él declaró: yo solo sé que no sé nada. Eso es sabiduría. Y no pensar que eres alguien que sabes, que conoces, que puedes, que te las sabes todas. Esa es la humildad, hermanos. Aquel que sabe reconocer todo aquello que le falta. El humilde se sabe ignorante en muchos temas y nunca se disfraza de apariencias. Se sabe ignorante en muchos temas. Conocí a un pastor que lo invitaban a predicar a una iglesia y le llamaba la atención que había un hombre sentado casi adelante con una libreta y apuntando. Y él estaba predicando y le emocionaba. Oh, entonces es muy interesante lo que estoy diciendo. Y apuntaba aquel hombre, ¿verdad? Y ella se sentía. Y cuando terminó de predicar, se le vino a acercar ese hombre y dijo: wow, o sea, me va a felicitar, ¿verdad? Porque qué palabra, qué mensaje. Y llega ese hombre con el cuaderno y dice: hermano pastor, solo vengo a decirle que la cita que usted dio no es esa, es incorrecta, la cita es esta. Y además ese concepto que usted dio teológicamente no corresponde a esto, por esto y esto y esto. Y me dio una bañada. Es que pastor, aquí dice la Biblia, la palabra de Dios, aquí dice. Sí, hermano, pero ahí no dice lo que tú crees que dice. Yo por eso leo varias traducciones. Leo lo que dice la palabra en el griego, en el hebreo. Es que dice que nada más dice hijos. ¿De dónde saca usted que los hijos maduros? Porque en el griego dice huios, no dice tecnón. Pero vienen con esa jactancia que se la saben todas. En el reino de la humildad, cualquier jactancia es inoportuna. En el reino de la humildad, cualquier jactancia es inoportuna. O sea, choca, ¿no? ¿Qué pasó? Cualquier jactancia es inoportuna. Es algo que incomoda, es algo que distrae, es algo que dice: ¿qué está pasando? Algo está fuera de orden. Cuando alguien habló con jactancia, cuando alguien mostró su orgullo en el reino de la humildad. ¿Me explico o no?
Termino con esto. El humilde, una vez que ve la luz, ¿quién es la luz? Es Dios, es Cristo. Una vez que es expuesto al carácter de Cristo, al carácter de Dios, declara: soy lo que soy por gracia. Por gracia, nada más. No hay nada bueno en mí. Al ver esa humildad, al ver esa sabiduría, al ver ese poder, al ver esa gloria, entiendo que soy menos que una nada. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12, se lo leo en la traducción del lenguaje actual y terminamos el mensaje. Dice el apóstol Pablo: nos satisface saber que nos hemos comportado bien y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios y gracias a su gran amor. El apóstol Pablo, el más grande de revelación entre ellos, les dice a los corintios: todo lo que hicimos por ustedes no es porque yo sea el gran Pablo, no es porque yo sea el gran erudito educado a los pies de Gamaliel. Todo lo que he vertido en ustedes y el ministerio que he hecho con ustedes ha sido con la ayuda de Dios y gracias a su gran amor que me tiene a mí y le tiene a ustedes. Eso es humildad. Con razón el apóstol Pablo fue el primero de muchos que vendrán pronto, que dirán: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pónganse de pie. Ángel. Hermano Jonathan, ¿nos ayudas a guiar con este coro de por cierto la presencia del Señor? ¿Saben, hermanos? La presencia del Señor está aquí. Y Él pudo haber tocado. Él pudo haber tocado a aquellos corazones que estaban vibrando adentro. Señor, yo quiero eso. Señor, yo quiero eso. Yo sé que el Señor ahí derramó gracia hoy. Cantemos, hermanos. Por cierto, la presencia del Señor está aquí. Puedo sentir su gran poder y sentir su gran